con mi experiencia, a pesar de creo que tengo experiencia en diversidad sexual y de género porque la vivo en mi piel, pero posiblemente el resto también, que para eso no hace falta, entiendo yo, ser LGTBI. Y luego, realmente mi experiencia viene más del ámbito de la cooperación y de la educación para la transformación social, es ahí donde me he movido. Y lo que os deseo compartir es un poco una pequeña investigación que es parte de una investigación mayor que estoy haciendo junto a gente de la Universidad Politécnica de Valencia, ¿no? Bueno, y también que desde INCIDE, la consultora que organizamos hace ya más de 17 años, Esther, Canarias y yo, pues estamos incorporando también este tema de la diversidad sexual y de género, ¿no?, a nuestro trabajo. Bueno, hay algo que me ronda, que es en la cooperación ahora en nuestro entorno, aquí en Euskadi, está todo el tema de cómo incorporar los nuevos sujetos políticos, cómo incorporar los sujetos políticos a la cooperación y tal. Y hay algo, escuchándote, de repente me ha resonado, ¿no?, también que me suena un poco a lo que se decía en 1992 con la celebración del 5º centenario y tal, ¿no?, y que descubrimos a América Latina, ¿no? Y la gente de América Latina lo que te dice es: nosotras ya estábamos aquí de antes, ¿no? El tema de los sujetos LGTBI, yo creo que la cooperación deberíamos de entrada cambiar cierto lenguaje, por lo menos, y lo que hay detrás del lenguaje, ¿verdad? La parte política del lenguaje, que hace referencia, disculpe, los colectivos LGTBI estaban aquí antes que ustedes nos miraran, ¿no? Pero bueno, dicho esto, ya podemos empezar. Ana, muchas gracias por pasar el PowerPoint. Bueno, dos textos, uno de Camus y del libro La peste y otro de John Berger. Si no conocéis a John Berger, es uno de mis autores fetiche, vamos. Y ya con esa frase, hablando de Caravaggio, uno se puede imaginar la sensibilidad con la que escribía este hombre, ¿no? En cualquier caso, voy a la cortita, la que dice Camus al inicio del libro, que es que el modo más cómodo de conocer una ciudad es averiguar cómo se trabaja en ella, cómo se ama y cómo se muere, ¿no? Podrían las ONGs centrarse en sus análisis y en sus líneas de acción más en el trabajo y en cómo se muere que en el cómo se ama, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito de esa parte que Camus también nos recuerda, ¿no? La investigación fundamentalmente estaba centrada en dos ONG desde aquí, Mugari Gabe y Seteme Guaisia, y estaba centrada en lo que tenía que ver. El foco de la investigación estaba en cómo está presente a nivel de cultura organizacional y también en sus prácticas el tema de la diversidad sexual y de género, y como Las Dignas, el sector de mujeres y Xochitl Acatal eran organizaciones con las que Mugarik tiene un vínculo fuerte, lo que hicimos fue hacer también un pequeño contraste con estas organizaciones, ¿no?, para ver qué mirada tenían ellas del trabajo que Mugari Gabe podía estar haciendo en el tema de diversidad sexual y de género. Tengo aquí mis notas y voy a intentar ceñirme a ellas, porque si no... este vídeo me fascinó. Lo podemos ver, dura un minutito. Veríamos como nosotros que a las empresas que discriminan salarialmente a las mujeres, que desempeñando el mismo trabajo cobran menos, ¿se les sancionará? ¿Que se hiciera una iniciativa legal en ese sentido? No sé, yo creo que los gobernantes debemos ser muy cautos a la hora de saber cuáles son nuestras competencias y cuáles no, y desde luego no hay ninguna que sea el igualar salarios. Que el gobierno empiece a fijar los salarios de las empresas, claro, no me vería yo diciendo lo que tienen que cobrar ustedes, por ejemplo. Ni siquiera diciendo que si una mujer y un hombre hacen lo mismo deberían cobrar lo mismo. No nos metamos en eso, demos pasos en Ya, la buena dirección. ya, Ana. Que normalmente Ana. estamos... Cuando veía este vídeo, realmente lo que me llamó la atención no era, o sea, no me extraña escuchar al presidente del Gobierno de España diciendo esto. Lo que me llama la atención es cómo me conectó el no nos metamos en eso, en el trabajo que vamos haciendo, en cómo incorporar el tema de la diversidad sexual y de género en las organizaciones, del ámbito de la cooperación, que esta es una frase súper recurrida en mucha gente de las organizaciones, ¿no? Bastante tenemos con la visión que hasta ahora hemos intentado incorporar de la perspectiva de género,
la transversal de género, no nos metamos en nuevos berenjenales, en nuevos saraos de estos, ¿no? Entonces es como esto que nos parece tragicómico, que tenga la jeta este señor de plantear esto así en un programa de radio, es algo que es que sentimos reflejos en nuestra vida cotidiana, ¿no? A la hora de trabajar con las organizaciones. Bueno, el marco sobre diversidad sexual y de género hay muchísimo escrito. Sobre cooperación transformadora hay muchísimo escrito también. A mí lo que me interesaba, donde me interesaba poner el foco por un aporte un poco diferente, era precisamente al espacio de encuentro entre una y otra, en lo que podemos denominar, por decirlo de alguna manera y por bautizar de alguna manera ese espacio, como cooperación transformadora no normativa. ¿Sí? Entonces, y es ahí donde encuentra también sentido un poco el tema de la interseccionalidad y ese modelo dominante que podemos decir. Bueno, antes de entrar al modelo dominante, una rápida mirada a esta cuestión de la norma y las exclusiones. Este pequeño esquema lo organizamos en el equipo Naya, en donde participa también Aldarte y CEAR Euskadi, y que es una adaptación de un esquema que previamente hicieron Miquel Misé y Gerard Colplanas, que son dos pedazos investigadores y militantes en tema de diversidad sexual y de género, ¿no? Lo interesante, a mi modo de ver del esquema, es, por un lado, está organizado en el tema del sexo, por otro en cuanto a identidades y expresiones de género y por otro en cuanto al deseo. ¿Sí? Por un lado está en verde lo que es la norma, qué es la norma, qué se entiende, qué es lo que está intramuros y cuáles son las exclusiones o qué es lo que queda extramuros, ¿no? Lo que queda más en las periferias. Si pudiéramos verlo bien, no sé si lo veis bien, lo morado, en el tema de las exclusiones, realmente entramos más personas que aquellas que son LGTBI. En cuanto a diversidad sexual y de género, ¿no? A mí me parece que hablar de diversidad sexual y de género desde este marco más amplio, que no solo de personas LGTBI, a mí me parece que aporta un plus con un contenido político diferente a que si nos focalizamos exclusivamente en las personas LGTBI, ¿no? De cara también a imaginar, como apuntabas, ¿no? Todo el tema de alianzas, todo el tema de vínculos y demás, pero bueno, y que nos podemos dar cuenta que la norma hace referencia a menos personas de lo que pensamos, ¿no? O sea, la norma excluye a la gran mayoría de las personas que nos movemos en este planeta, ¿no? Y lo que me parece en cuanto al tema del deseo, lo que me parece importante es ubicar que la heterosexualidad, desde mi punto de vista, yo lo ubico en lo que tiene que ver con ese nombre de deseo, que tal vez podría ser otro, pero yo me muevo mejor, más cómodo en ese ámbito, en ese nombre, en ese concepto, ¿no? Pero que lo heterosexual hace referencia al deseo que no al modelo dominante. ¿Sí? Cuando digo que no hace referencia al modelo dominante es porque hay veces que nuestras prácticas, o sea, si ponemos que queremos incidir en el modelo dominante y nos estamos equivocando en cuál es el modelo dominante, nuestras prácticas, aunque sean parecidas, no están incidiendo en procesos de transformación, sino que pueden estar incidiendo en parches, pensando como un espejismo que ese es el modelo al que queremos enfrentar. ¿Me estoy explicando? ¿Me seguís un poco? Ahora lo vamos a ver en la siguiente transparencia. Claro, el modelo dominante es un modelo que desde mi punto de vista no es que tenga tres partes, no es que sea tres cosas. El modelo dominante es uno. Lo que es una tríada. Una tríada que es que no se puede entender una parte sin la otra, no se puede entender una cabeza sin la otra. ¿Sí? Claro, el modelo dominante, que es un modelo neoliberal, esto lo digo yo y parece... ¿Esto funciona? Sí, vale. Es que si no era por quitarlo. Quiero decir, esto lo pongo yo así y queda muy bonito, muy interesante, muy novedoso, pero esto ya lo decía Foucault y otra gente antes, ¿eh? O sea, que de novedoso tiene poquito. Pero lo que me parece interesante es cómo las ONGs han estado trabajando, incidiendo, y yo creo que tiene una experiencia muy potente en lo que tiene que ver con cómo hacer frente a un modelo neoliberal, cómo hacer frente a un modelo etnocéntrico, ¿sí? Y sin embargo hay muy poca experiencia en cómo hacer frente a un modelo que también es heteronormativo. Aquí es donde me parece, desde mi punto de vista, que viene la diferencia entre el heterosexismo y la heteronormatividad. El modelo heteronormativo, o sea, lo heteronormativo es el modelo. La heterosexualidad es una de las formas que adquiere ese modelo dominante, ¿sí?
y más si tenemos en cuenta, ¿no?, que a la hora de incidir, o sea, tú puedes estar trabajando con mujeres y no estar trabajando en una clave feminista. Tú puedes estar trabajando con población LGTBI y no estar incidiendo en ese modelo dominante. En el sentido que a mí lo que me parece sugerente es cómo imaginamos estrategias que lo que apunten es a un modelo que es una tríada, a un modelo que es neoliberal, que es etnocéntrico y que es heteronormativo, ¿sí? Me gustaría dedicar más tiempo a la última parte y no sé si voy a llegar. Este es el marco teórico que es el que a mí me ha servido. No quiere decir que sea un marco completo, es el que lamentablemente la academia te dice, te tienes que focalizar, 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 y al final te focalizas, te focalizas, te focalizas y pierdes muchas veces un mapa más amplio, ¿verdad? Este es el que yo he utilizado. No quiere decir, lo que cuando trabajo con ONGs lo que les suelo transmitir es, este es mi mapa, aquí cada quien tiene que elaborar el suyo propio, en qué espacios son, en los que teniendo claro cuál es el modelo dominante, cuáles son los espacios en los que desea incidir, ¿sí? A mí este es el que me ha servido como un mapa de Google Maps, de esos que va bajando hasta un territorio, ¿verdad? Esto es lo mismo. Falta, claro que falta patriarcado, falta bla, 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 bueno, cantidad de cuestiones que podríamos añadir ahí y que cada quien tendrá que elaborar, ¿sí? Esta transparencia, que son los criterios de selección aplicables que utiliza la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo en el tema de género, ¿sí? Esta y la siguiente, esto es en el ámbito de la cooperación y la siguiente es en el ámbito de la educación para la transformación social. Obviamente mi deseo no es que os volváis ciegas mirando esa transparencia, que yo por lo menos no veo, pero lo que he hecho ha sido identificar las veces, que es lo que viene en color azul clarito o verdoso. Lo que he intentado es identificar cuántas veces aparece el término hombres y mujeres y que no aparece ninguna referencia a una cuestión que vaya más allá de el binomio hombre-mujer, ¿sí? Obviamente no critico para nada que esto que tenemos aquí delante es un avance importantísimo en el ámbito de la cooperación. O sea, sin duda es un aporte súper importante y un aporte que viene también sin duda, y hay que reconocerlo, desde el movimiento feminista, o sea, la presión que se ha hecho para que esto se vaya incorporando. Pero va siendo hora de cómo abrir este tema de la transversal de género, cómo abrirlo a nuevas posibilidades que estamos identificando, porque están llamando ya a la puerta, que va más allá de este binomio hombre-mujer y que hace referencia al tema de la diversidad sexual y de género, ¿sí? Y luego hay algo que me gustaría, se me ha apagado hasta el cacharro este con todos mis comentarios maravillosos. Y luego lo que sí me gustaría comentar también es que precisamente la normativa, la nueva estrategia de educación para la transformación social que se hace para todas las instituciones de Euskadi, que se llama ABIAN, la estrategia de educación para la transformación social incorpora que lo que dice por primera vez es que el modelo dominante es un modelo neoliberal, bla, 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 y heteronormativo, ¿no? Entonces, por un lado tenemos la norma que nos dice esto, por otro lado tenemos cuáles son los criterios de baremación que se utilizan desde el tema de género, que son esos que aparecen ahí. Por lo tanto, hay un cortocircuito entre lo que dice el marco normativo, ¿sí?, lo que es el tema de ABIAN, y la norma, y por otro lado cuáles son los criterios de baremación que se van a utilizar, ¿no? Bueno, claro, los Rajoys que nos podemos encontrar con sus discursos en nuestras organizaciones nos dicen, ¿pero acaso existe algún tipo de relación entre la diversidad sexual y de género y la cooperación o la educación para la transformación social? Ejemplos concretitos. A la izquierda tenemos dos imágenes del ISIS matando gays o maricas o maricones o como queramos llamarlos, ¿no? Por otro lado tenemos a Maduro, una noticia con un titular que dice la homofobia de Maduro. Bueno, realmente... obviamente, yo al señor Maduro yo no le conozco, posiblemente sea un homófobo, pero bueno, como el 80% de los heterosexuales que nos podemos encontrar en este mundo, ¿sí? Que no quiero decir que sean malísimos, que seáis malísimas, que antes nos reíamos, ¿no?, sobre este tema. Lo que quiero decir es que tenemos mucho trabajo, que yo también puedo ser homófobo, ¿sí? Me retracto, no como el 80% de los heterosexuales, como el 80% de la gente, porque es que yo siendo marica, siendo gay, también a ratos
ejerzo mis pequeños homofobismos, ¿sí? Entonces, lo que pasa es que me caliento y os puedo poner a caldo. El tema es cómo se utilizan también este tipo de imágenes para reforzar situaciones, por ejemplo, el discurso dominante sobre la islamofobia, ¿no?, en cuanto al ISIS, o bien si queremos desacreditar, como se está haciendo a Venezuela y al proceso que se puede estar dando en Venezuela, lo que se utiliza también es el tema de la diversidad sexual y de género como arma, como un nuevo arma colonialista o imperialista o como queramos denominarlo, ¿no? Entonces, claro, nos podemos encontrar con que para denunciar una situación, una realidad que puede estar pasando en un país, sea un país musulmán, o sea en Venezuela, o sea en Colombia, o sea en Honduras, ¿no?, cómo manejamos un proceso de sensibilización y de transmitir una realidad que es dolorosa, esa realidad, y poderla denunciar, ¿no?, cómo poder hacerlo sin caer en este tipo de imágenes que refuerzan una situación paternalista, maternalista, simétrica, unas relaciones de poder y de opresiones entre los países donantes, las organizaciones ONGs y demás, ¿no? Bueno, claro, por eso hay, al final de esa frase, planteo lo del apoyo económico que devora y debilita, ¿no? O sea, qué tipo de apoyo económico es y a quién vamos a apoyar en procesos de cooperación que realmente estén haciendo un trabajo que apuntan a esa tríada, aunque sea desde una cuestión concreta, ¿no? Porque no somos megamanes ni megagumans, ¿no? Entonces, igual nuestra estrategia es una estrategia limitada por recursos, por posibilidades y demás, pero a través de esa estrategia concreta lo que intentamos es incidir en ese modelo dominante. O bien estamos financiando a organizaciones que lo que están haciendo es reforzar esas imágenes y esas ideas, ¿no?, de homonacionalismo. No sé si conocéis el término homonacionalismo, que lo imaginó Jasbir Puar, que es súper interesante, que es también cómo incorporar, dicho rápido y mal, pero cómo se incorpora también la cuestión de la diversidad sexual y de género a todo lo que tiene que ver con la construcción nacional. Y nos podemos encontrar a la extrema derecha, ¿no?, cómo está llevando a cabo estrategias de incorporación del movimiento LGTBI a la construcción nacional, claro, un modelo de nación, o cómo nos podemos encontrar que es la presencia de Israel frente a la barbarie de los malísimos palestinos, ¿no?, reforzando la imagen de que en Israel tú que eres gay o tú que eres boyera, lesbiana o tú que eres trans puedes vivir perfectamente, mientras que en Palestina te asesinarían, ¿sí? Este discurso tiene que ver con esa construcción del Estado de Israel como un Estado de democracia frente a la barbarie árabe musulmana, ¿no?, y terrorista y demás, y primitiva y tal, ¿no? Entonces, tiene que ver con ese concepto de homonacionalismo. Está también todo el tema de pinkwashing, qué tipo de pride, de orgullos, ¿no?, son los que se organizan, ¿no?, el fiestón, lo frívolo, tal, ¿no?, todo el tema de islamofobia, la patologización del género, bueno, en fin, este tipo de imágenes que yo creo que desde las ONGs también tendrán que hacer algún tipo de reflexión al respecto, ¿no? Otro ejemplo es cuando las mujeres de Femen se llevan a cabo una acción, dos europeas, en uno de los lugares sagrados o más emblemáticos de Rabat, en Marruecos, ¿no?, y cómo se ponen las tetas al aire con un mensaje pintado y tal, ¿no?, sin contar absolutamente para llevar a cabo esta acción con ninguna organización de diversidad sexual y de género que haya en Marruecos, ¿no?, que luego las organizaciones de Marruecos denunciaron esta acción por toda la represalia que generó y cómo hubo un retroceso en los pocos avances que iban consiguiendo en su trabajo en Marruecos, ¿no? A la derecha, esta imagen tan islamófoba aparece, me la encuentro en una aplicación de contactos gays, en donde os podéis imaginar que hay fotos de todo tipo, donde hay tíos que enseñan sus pectorales, o el otro que le gusta el monte, el otro que hace piragüismo, o el otro que enseña otras partes de sus cuerpos. Bueno, pues resulta que uno se encuentra con esta imagen que transmite esa idea, ¿no?, de la mujer musulmana que se va a autoinmolar, que lleva una bomba dentro, ¿no?, debajo de esto, ¿no? Denuncié esta situación al administrador, a la administración de la aplicación,
diciendo que si no la iba a denunciar como una imagen de delito de odio y demás, y entonces la acabaron quitando, ¿no? Acabaron eliminando el perfil. Entonces llegamos hasta este punto también en los entornos LGTBI, ¿no? Entornos cargados, ayer lo comentábamos, racistas, entornos plumófobos, ¿no? Bueno, en fin. La de la izquierda es la campaña que sacó el Partido Popular cuando estaba el gobierno del Partido Popular en la Diputación Foral de Álava, que en principio el título es muy sugerente, ¿no? Tolerancia cero a una serie de opresiones, pero las imágenes que sirven para mostrar esas represiones son imágenes totalmente normativas, o sea, hasta de los gays que aparecen son una pareja normativa, ¿no? Bueno. Fue brutal. Hubo organizaciones en Álava porque distribuyeron estos carteles que se negaron a ponerla en sus locales, obviamente, ¿no? Bueno, sin embargo hay otras experiencias. Mr. Gay Siria, no sé si habéis visto el documental, es precioso y en este momento no sé si habéis perdido la oportunidad, pero está en el Sinegoak, el festival lesbo, gay, bla, 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 que se hace aquí en Bilbao, que está ahora, y lo vi el otro día y es súper interesante de cómo plantea una realidad muy cruda en países musulmanes desde un país musulmán y sin entrar en una lógica islamófoba, ¿no? Y denunciando también todo el tema del refugio y asilo desde Europa a la gente que solicita el refugio y el asilo, ¿no? Es súper interesante. Eso sí que puede ser un ejemplo de una metodología interseccional que planteabas. Un vídeo que es realmente súper interseccional y muy interesante. Y luego, bueno, ahí hay otros dos ejemplos de tema de cómo hacer comunicación LGTBI y demás, ¿no? Hay otras experiencias, por ejemplo, hace un par de años, el Día del Orgullo, en la manifestación del orgullo aquí en Bilbao, se utilizó este fue el eslogan, ¿no? Y me parece también que es muy sugerente en cuanto a un guiño a la interseccionalidad, ¿no? Difícilmente puedo pedir un tema de orgullo si eso no lo cruzo con la realidad que estamos viviendo de toda la llegada de las personas sin papeles, personas refugiadas y demás, ¿no? Entonces, como en el orgullo tuvo presencia este otro tema, a mí me parece que es súper sugerente como un guiño también al tema de la interseccionalidad, ¿no? Y como también, como apuntabas, el tema de cómo vincular luchas o cómo vincular estrategias entre movimientos, ¿no? Luego, otros ejemplos. Arriba a la izquierda el Movimiento Sin Tierra, que es al que he seguido un poco más, el MST en Brasil, me parece que es muy interesante lo que está haciendo, que es cómo incorporar el tema de la diversidad sexual y de género dentro de un movimiento que no es LGTBI, como es el MST. Y que han hecho ya la segunda formación en la Escuela Nacional en Sao Paulo de diversidad sexual y de género dentro del movimiento, y esa es la cartilla. Si tenéis interés, yo os la puedo pasar, la tengo en PDF, o si no la podéis buscar por las redes. Luego a la izquierda está una recopilación de momentos históricos y de personas históricas en Perú sobre el tema de diversidad sexual y de género, que también es súper interesante, ¿no? El trabajo que hizo esta organización. Luego ya conocéis, y lo hemos hablado, el tema de aniquilar la diferencia, que es lo que se hizo en Colombia y que en este país, en el nuestro, todavía está muy lejos de hacerse, que es el tema de la influencia de la guerra o el impacto de la guerra en los colectivos LGTBI, que a mí me parece que es una investigación súper bien hecha. Y luego, por otro lado, la Universidad de Sussex en Inglaterra, el IDS, el Instituto de Estudios de Desarrollo, que tiene una línea de trabajo sobre el tema de diversidad sexual y de género, hacen un trabajo, a mi modo de ver, de lo más interesante que se está haciendo en Europa. Y estas dos publicaciones, una de ellas, son de esas cosas que de vez en cuando podemos hacer desde la academia, que puede servir para algo. Y una de ellas sirve para algo porque han hecho una recopilación, que si queréis también la podéis buscar, os la puedo pasar en PDF, han hecho una recopilación por bloques temáticos de diferentes publicaciones investigaciones que tienen que ver con tema de diversidad sexual y de género, y están en PDF. Entonces tú puedes agarrar homonacionalismo, por poner un caso, y tienes un montón de publicaciones que hacen referencia a eso. La industria de las políticas de cooperación, y tienes ahí un montón de bibliografía también sobre eso. Me parece que es un recurso súper interesante. Y luego, bueno, el ACNUR, yo lo que me he encontrado en el ámbito de la cooperación, hasta donde sé, que no quiere decir de verdad que sea lo que hay,
Digo, lo que yo he llegado a identificar es que hay poquísimo hecho en diversidad sexual y de género en los diferentes ámbitos que tiene la cooperación, sea en ayudas de emergencia, sea en trabajo con personas refugiadas, sea en procesos de desarrollo, como queramos llamarlo. Hay muy poco trabajo en esto. Lamentablemente, donde más he encontrado, ni siquiera en el sistema de Naciones Unidas hay mucho sobre esto, donde más he encontrado ha sido en el Banco Mundial. Tiene infinidad de documentación, la mayoría en inglés, sobre el tema de diversidad sexual y de género. Y esta es una cartilla muy básica que montó el ACNUR de cuestiones a tener en cuenta dentro de los campos de refugiados, personas refugiadas, a la hora de abordar el tema de la diversidad sexual y de género. Está muy bien, pero son 5 cositas muy básicas que son como un ABC, pero bueno, de entrada yo creo que merece la pena echarle un ojo. Aquí entro... ¿Qué tiempo tengo, Ana? Siempre respondes lo mismo. Claro, llego a esperar un rato y me hubiera dicho 5 minutos. Bueno, intento, me avisas, porfa, que no quiero comerme el tiempo. Aquí entro a la última parte de los temas que me gustaría compartir con vosotras, que son como conclusiones de la investigación. Esto me resulta curioso. Cuando leí este texto, que Barbara Smith lo decía en 1990, ¿no? Ya lo que planteaba era: ¿dónde está todo el tema en los entornos tan progres, tan de izquierdas, tan de tal, ¿no? ¿Dónde está todo el tema de la diversidad sexual y de género en los apoyos que se hacen a los procesos que se están dando? Ella decía en el tercer mundo en aquel entonces, ¿no? Es que mogollón de años después la pregunta sigue estando aquí. O sea, me resultó como, qué fuerte, ¿no? O sea, la homofobia es normalmente la última de las opresiones que se menciona, la última en ser tomada en serio, la última en ser considerada, pero es extremadamente seria, a veces hasta el punto de ser fatal, ¿no? Vamos allá. Vamos allá, Ana. Mirad, del marco teórico, me parece súper importante el tema de cuáles son nuestras apuestas político-pedagógicas, ¿no? O sea, porque es que si no tenemos claro esto, y cuando digo político-pedagógico hablo tanto en cuál es la tríada de la exclusión, dónde está esa tríada de la exclusión y cuáles son los procesos metodológicos que nos impulsan a hacer frente a esa, o que ponemos en marcha para hacer frente a ese modelo dominante, ¿no? Porque si no nos podemos encontrar con 2 ejemplos. Una, algo ya has mencionado con USAID, la cooperación de Estados Unidos, la cooperación pública de Estados Unidos, como tanto en Honduras como en Colombia está financiando de una manera brutal, con muchísimos fondos, con muchísimos recursos, el tema de colectivos LGTBI. Pero algo que en Honduras pasa y no pasa en Colombia es que, sin embargo, en Honduras, parece ser que por una presión del gobierno hondureño hacia USAID, la gente que participa las organizaciones que participan de la financiación de USAID en diversidad sexual y de género no pueden participar en otras actividades políticas. Quiere decir que si, por ejemplo, asesinan a Berta Cáceres, las direcciones de las organizaciones LGTBI que reciben financiación de USAID no pueden firmar ningún tipo de manifiesto a favor ni salir en una manifestación de apoyo a la lucha de Berta Cáceres y de los colectivos por el derecho a la tierra, porque no tiene que ver, según USAID, con el mandato que tiene la organización LGTBI. ¿Me seguís? Sí. Claro, esto de alguna manera es algo obviamente súper intencionado de desestructurar ese cruce de luchas, ¿no? Que al fin y al cabo son cruces de luchas para hacer frente a ese modelo dominante que decíamos que es una tríada. ¿Sí? Bueno, y en Colombia eso no ha ocurrido, ¿no? En Honduras sí, pero en Colombia no, aun siendo las mismas financiaciones de USAID. Por otro lado, el Ayuntamiento de Gasteiz nos encontrábamos que cuando está el PP, rebajó prácticamente a cero, siendo un ayuntamiento puntero en apoyo a la cooperación, rebajó prácticamente a cero la financiación. Y, sin embargo, a la vez que baja a cero la financiación en cooperación, saca una línea de financiación para cooperación LGTBI. El alcalde era gay. ¿Sí? Claro, ¿qué tipo de cooperación LGTBI es la que se está proponiendo desde ahí? Una cooperación, desde mi punto de vista, que puede ir hacia una cooperación normativa, que no quiere decir que sea una cooperación que incide en esa tríada. A la vez que progresista el Ayuntamiento del PP, que financia proyectos LGTBI. ¿Sí? Bueno, por otro lado... ¡Jo, qué horror!
Es que ya vais a flipar porque ella habla mucho más rápido que yo. Ya veréis. Intento acabar ya, ¿eh? O sea, una idea, algunas de las ideas que aparecen en estas conclusiones. O sea, súper necesario reconocer la influencia del feminismo en todo lo que tiene que ver con este tipo de propuestas de las que yo por lo menos estoy hablando, ¿sí? Y cómo nos han ayudado a identificar las opresiones que se están dando y cuáles son las opresiones que existen y cómo las opresiones que yo puedo estar viviendo son las mismas que tú puedes estar viviendo, ¿sí? Bueno, por otro lado, otra idea súper importante que hace referencia al punto 4 que aparece ahí. Susan Joly, podría ser mi madre, Susan Joly, bueno, pero hay que reconocerla a ella porque nos ayuda a ver, ¿no?, la necesidad de cómo en la cooperación hay que abordar el placer sexual. O sea, el tema del placer sexual, el tema del deseo sexual, ¿no?, cómo incorporarlo también en los procesos de cooperación como una capacidad, porque genera también capacidad de acción, capacidad transformadora, ¿sí? Esto que las ONGs suelen mirarte como las vacas al tren. Dicen, ¿cómo? ¿Hay que incorporar esto? Sí, claro, desde ese punto de vista político, desde ese punto de vista de cómo fortalecer a las personas también y a los colectivos para poder participar de procesos de transformación social, ¿no? A mí me gustaría saber, gente que vivís la diversidad sexual y de género, si eso en vuestras organizaciones, que no sean LGTBI, sino otro tipo de organizaciones, si está silenciado, si está ahí en el limbo, en un silencio, que todo el mundo sabe que tú eres gay, que tú eres boyera, que tú eres tal, pero nadie te pregunta. O bien que tú tienes unas prácticas sexuales que no son normativas y unos deseos que no son normativos, si alguien te pregunta por esto, ¿no? Claro que te respetan, nadie, o sea, y se van a pegar por ti, ¿sí? Pero no se habla de esto, ¿no? Claro, Susan Joly lo que hace es poner en el centro la idea del placer sexual en cooperación. En cuanto al punto 5, el tema, como has comentado, todo el tema de la interseccionalidad, ¿verdad?, como metodología de análisis, como manera de intervenir en la acción y también como un marco teórico, ¿no? Luego el punto 7 está todo el tema de las nuevas formas de, o sea, cuidado, atención, ¿no?, a entrar en procesos por desconocimiento LGTBI que fortalecen o que profundizan en formas de imperialismo, en proyectos civilizatorios del sur, ¿sí? Esta gente que no tiene tal, y a mí me gustaría saber en cuántas organizaciones de nuestro entorno incorporamos el tema de la diversidad sexual y de género. Insisto, organizaciones que no sean LGTBI. Luego viene el MST, que son unos brutos que se dedican a recoger cacao de sus tierras de ocupación y resulta que te dan un zasca. Porque te dicen, bueno, esto cuesta, claro que cuesta, ¿no? No es fácil dentro del movimiento incorporar esto, pero se van dando pasos que aquí ni los estamos oliendo, ¿no? Por otro lado, está el riesgo de que se difumine el sujeto político mujer o el sujeto político feminista, ¿no? Eso es verdad. Entonces, ¿cómo poder estar atentos o atentas, ¿no? No para sustituir a ningún sujeto político, no para sustituir a nadie, sino para abrir a nuevas posibilidades y buscar otras implicaciones, otros vínculos, otras complicidades, ¿sí?, en luchas que realmente son la misma, ¿no? Tú ya has hablado también de esta cuestión, ¿verdad? Luego hay otra idea en cuanto al punto 10, que también has hablado un poco de ello y que me hace muchísima gracia porque ahora todo el mundo se le llena la boca con los ODS y la Agenda 2030 y realmente a mí me gustaría saber, he revisado absolutamente toda la agenda, no hay ninguna referencia al tema de la diversidad sexual y de género, ninguno de los indicadores, ¿no? Y sin embargo hay referencias a ese control de los cuerpos de las mujeres a través del tema del derecho a la maternidad, que obviamente no digo que no sea un derecho, bueno, no sea un derecho. Bueno, en fin, no me quiero meter en este tema, porque necesitaríamos más tiempo, ¿no? Pero no le estoy quitando valor al tema de la maternidad. Lo que estoy diciendo es que la mujer aparezca exclusivamente vinculada a maternidad, exactamente igual que un gay aparece vinculado al VIH, ¿no?, que nuevamente tiene que ver con el control de los cuerpos, ¿no? Y eso nos lo recuerda Andrea Lynch, que es la prima de mi madre. Luego, por otro lado, está algo que plantea Susana López, que a mí me parece que es muy interesante esta autora, cuando plantea si las alianzas tienen que ser a partir de alianzas identitarias o alianzas por afinidades,
¿no? Las alianzas identitarias, ella lo que plantea es que en un momento dado pueden ser algo interesante, pero que nos pueden llevar a trabajar de manera separada esa tríada. Sin embargo, si nos vinculamos por afinidades, realmente estamos rompiendo con una lógica clásica de movimiento social y estamos hablando ya de cómo incidir en ese modelo tan de tríada y tan complejo, ¿no? Y nuevamente un ejemplo puede ser el MST. Y acabo ya, 2 ideas. Aquí se están financiando los planes pro equidad dentro de las organizaciones sociales. Las instituciones están apoyando para que se hagan planes pro equidad. En esos planes pro equidad nosotros estamos participando junto a Mugarik Gabe y Natalia Navarro en cómo apoyar procesos de gestión no patriarcal de las organizaciones, ¿no? El tema de diversidad sexual y de género lo tengo que sacar yo. No lo digo como una cuestión de mérito, o sea, no va por ahí el tema. Lo que me parece es que todavía no tenemos incorporado cómo a la hora de plantear planes por equidad de género no incorporamos el tema de diversidad sexual y de género. Y las instituciones, además, en sus propuestas para financiar estos planes, no incluyen el tema de diversidad sexual y de género, como hemos visto antes, en cuáles son los criterios en el ámbito de la cooperación y la educación para la transformación social. Y por otro lado, algo que me parece y me gustaría también comentar con vosotras, o en el turno de preguntas y demás, pero ya lo avanzo, es cómo apoyar también de una manera, cómo apoyar las situaciones de emergencia que se pueden vivir en determinados lugares y colectivos, ¿no? Pero con visiones más estratégicas. Nos podemos encontrar, y alguna gente en Honduras cuando estuvimos así nos transmitía, ¿no? El cómo cuando la gente LGTBI tiene que salir del país por una situación de amenaza, ¿sí? Los vínculos organizativos son tan débiles, ¿no? Están tan relacionados exclusivamente con el tema LGTBI y no tanto con esa tríada, que la gente cuando abandona el país, por un lado, la organización en la que estaba no hace un seguimiento de esa gente, de dónde está, de qué es lo que hace, tal. Por otro lado, esa gente cuando llega al país de acogida no se implica en ningún tipo de organización, porque como ya vive una situación en principio ideal de respeto a sus derechos LGTBI, entonces ya no participa de una organización social. Y por otro lado, tampoco esa gente sigue vinculada con su organización de referencia, ¿no? Entonces, también si por ahí, o sea, a mí me gustaría poderlo comprender un poco más, que sin duda tengo mis hipótesis, pero sí me gustaría escucharos, o igual estoy diciendo una tontería y no merece la pena hablar de ello. Y ya está. Muchísimas gracias.